Ay, aún recuerdo la primera vez que vi Naruto. Realmente hacer este video me da mucha, pero mucha nostalgia. Así que les quiero compartir mi historia con Naruto. Cómo fue que conocí este maravilloso anime y cómo fue mi proceso para convertirme en un gran fanático de Naruto. Así que comencemos con el video. Era el lejano 2004 y recuerdo que ese fue el año donde por primera vez conocí algo de Naruto, pero realmente no le tomé mucha importancia como debí. Resulta que un primo traía una revista que trataba sobre anime, aunque en ese entonces yo no sabía que a las series japonesas le llamaban anime, a las caricaturas japonesas. Yo nomás le decía caricatura a todo. No sabía si era caricatura americana o caricatura japonesa. O sea, no sabía que le decían anime a las series animadas que venían de Japón. Y bueno, el resultado es que recuerdo que le pedí muy emocionado a mi primo esa revista que me la prestara para leerla, porque traía artículos de Dragon Ball, curiosidades y esas cosas. Y en ese entonces yo era muy fanático de Dragon Ball, era mi anime favorito en ese entonces, aunque todavía no sabía que era anime. Y muy emocionado por ver pues las imágenes que traía ahí de los personajes de Dragon Ball. Y también traía muchos otros personajes de otras series que ni siquiera conocía, pero que me llamaban la atención porque su diseño me encantaba. Todo lo que fuera el diseño anime siempre me encantó. Y ese fue, yo creo, un detonante para que me interesara yo en ese tipo de series. Resulta que ahí venía ojeando en lo de Dragon Ball, en el apartado donde venía todo lo de Dragon Ball. De repente, cuando cambié de página, vi algo que decía Naruto. Y venía una imagen grandota del equipo 7, que era Naruto, Sasuke y Sakura. Y yo me quedé, wow, ¿quién es este? Incluso le pregunté a mi primo y me dijo, es Naruto, es un anime. Y él era fanático de él. Recuerdo que en ese mismo año él le compraron unas películas de Naruto y se puso a verlas. Y bueno, yo curioso me senté a un lado de él a ver ese anime. Y yo decía, ¿qué es ese anime? Se llama Naruto, es el que viste en la revista, me dijo. Y yo pues ahí me puse a verlo con él, se me hizo interesante. Y recuerdo que estaban pasando el intro de la saga de la huida de Sasuke. Era los capítulos que estaba viendo en ese momento él. Y yo como que, wow, qué chilo. Pero no recuerdo mucho en ese momento de los capítulos, nada más lo que me quedó muy grabado fue el intro en ese momento. Resulta que después de que mi primo se fue, porque era un primo que no veía muy seguido, venía una vez al año por las fiestas de Navidad, pues ya no supe nada de Naruto, y como yo en ese entonces no tenía internet ni cable, o sea, no podía verlo ya sea por algún canal que lo pasara, o en internet buscar alguna página y ver ahí los capítulos. Resulta que años después nos adelantamos hasta el 2009. Resulta que en el 2009 fue cuando yo recuerdo que vi Naruto en la televisión por Canal 5, porque te recuerdo que todavía no tenía cable. Entonces, resulta que vi un anuncio en Canal 5 que decía Naruto, nueva serie por estrenarse. Y yo decía, wow, emocionado porque el anuncio se me hizo interesante. Era una nueva serie como parecida a Dragon Ball, decía de ese tipo, de Dragon Ball, Pokémon, Inuyasha, Caballeros de Zodiaco. Decía algo nuevo, algo fresco, decía. Resulta que ese día que lo iban a estrenar, estaba impaciente por llegar a mi casa para ver el primer capítulo de Naruto. Y así fue. Llegué a mi casa y vi el primer capítulo de Naruto. Y me encantó desde el principio. Empaticé muy bien con los personajes. Y desde ese entonces, cada vez que salía de la escuela, esperaba con ansias a que llegaran mis papás para que me llevaran a mi casa y poder llegar, prender la tele en el canal 5 y ver otro nuevo capítulo de Naruto. Y así durante un buen rato, pero lo malo estuvo aquí que realmente no lo pasaban completo. ¿Por qué? Te voy a decir que eso me decepcionaba mucho, porque yo quería seguir viendo la historia de Naruto, seguir en qué iba a acontecer, en qué iba a avanzar. Resulta que las únicas sagas que pasaban en el Canal 5 eran la saga de Zabuza, los exámenes Chunin y hasta ahí. Y los exámenes Chunin ni siquiera completos. Nada más llegaban hasta la pelea, creo, de Shikamaru en los exámenes Chunin en la primera fase. Y hasta ahí cortaban y volvían a repetir los capítulos hasta el capítulo 1. Y así en bucle durante buen tiempo hasta que quitaron Naruto de Canal 5. Y bueno, yo me quedaba decepcionado porque quería seguir, como te digo, continuando con la historia. Pero la verdad es que mi única acción fue comprar películas de Naruto. Así que cada vez que tenía la oportunidad, le pedí a mi papá que me comprara alguna película de Naruto. El resultado es que este tipo de películas no estaban por orden a veces. Y
otra estaban en japonés, cuando en la tele pues yo estaba acostumbrado a verlo en español. Pero bueno, eso no me limitó. Yo realmente quería ver Naruto, así que no me importaba estar leyendo y eso. Y era la primera vez que yo veía un anime en su idioma con subtítulos. Y bueno, desde ahí ya después me acostumbré. El resultado fue que, bueno, traía la misma saga y no sé por qué me tocó esa película que solamente traía igual hasta los exámenes Chunin, la primera fase y hasta igual hasta Shikamaru. No sé por qué, pero me tocó esa película. Resulta que después empecé a comprar más películas, pero me traían capítulos mucho más adelante, que ya habían pasado los exámenes Chunin, que ya había pasado la vida de Sasuke. Eran los capítulos de relleno la mayoría. Los capítulos esos de rellenos que cuando terminó el manga de Naruto, que era en la saga de donde Sasuke se va, como te decía, pues realmente yo me quedé desconcertado porque después veía a otros personajes y yo decía, ¿dónde está Sasuke? Y yo pensaba, ¿qué onda? Y no entendía nada, pero lo veía y agarré un poco en contexto, pero ni siquiera sabía que eran capítulos de relleno. Después resulta que compré otra película de Naruto y traía la portada, ojo, traía la portada del Naruto clásico, pero los capítulos que tenía eran de Naruto Shippuden. Y ahí fue donde conocí Naruto Shippuden, que por cierto me encantó porque de hecho eran los primeros capítulos de Naruto Shippuden donde van tras Gaara, que lo quieren recuperar porque los Akatsuki ahí lo secuestraron. Y bueno, traía desde el capítulo donde Sakura empieza a pelear con Sasori. Desde ahí empezaba esa película y entonces yo me quedaba como que wow, increíble, porque veía los personajes con otras ropas, etcétera. Pero yo decía, qué raro, ¿por qué con otras ropas? Y me quedé medio, no sé, así en incógnita porque no sabía qué estaba pasando. Pero resulta que muchos diseños me encantaron de los personajes y yo lo que quería ver qué nueva ropa iba a traer cada personaje. Y la de Naruto me encantaba porque uno de mis colores favoritos es el negro y pues ver a Naruto con unas franjas negras pues realmente se me hizo muy cool y me encantó ese nuevo diseño. Pero bueno, el resultado es que vi hasta el capítulo donde quieren revivir a Gaara, la abuela Chiyo, y pues hasta ahí llegaba esa película que compré. Y realmente el intro también me encantó, ese intro que me ponía a bailar cada vez que pasaba. O sea, era uno de mis intros favoritos de Naruto. Bueno, después lo que pasó fue que, pues nada, que seguí comprando películas hasta que me tocó una de suerte que estaba en español y que seguía desde donde lo había dejado Canal 5. Así es, desde la pelea de Shikamaru en la primera fase de los exámenes Chunin. Desde ahí continuaba y ahí fue donde me enteré de la segunda fase, de las peleas que hubo entre Gaara y Sasuke, Naruto Neji, etc. Y todo eso, y desde la invasión de Orochimaru a la aldea de la hoja. Y llegaba a esa película, recuerdo que llegaba hasta donde Lady Tsunade se hacía la quinta Hokage y hasta ahí terminaba. Y después iba a seguir obviamente lo de la vida de Sasuke, pero ya no seguía ahí. Entonces resulta que ahí me quedé con Naruto y después seguí comprando películas de Naruto, pero ahora me tocaban nada más puros capítulos de Naruto Shippuden. Y Shippuden me encantó mucho más que el Naruto clásico por los diseños y como que la historia se empezó a poner mejor todavía. Si Naruto clásico estaba excelente, Naruto Shippuden para mí fue mucho mejor. Y resulta que pues nada, tenía las sagas estas donde se volvían a encontrar a Sasuke. Y resulta que cuando yo vi la primera película que me encontré de Naruto Shippuden que te dije anteriormente, pues resulta que ahí lo chistoso fue que no veía a Sasuke. No veía a Sasuke ni en la intro lo veía, pero solo, y no veía que estaba con el equipo. Y yo no sabía que Sasuke había oído, porque todavía no llegaba a ese punto, no había visto esos capítulos. Y el resultado fue que pues ahí quedó. Y ya después me enteré con las otras películas de Shippuden que Sasuke había oído de la aldea, y pues que se lo habían encontrado, y etcétera, etcétera. Y resulta que pues ahí seguí mi historia con Naruto. En ese tiempo también que conocí a Naruto, que lo veía por el Canal 5, recuerdo que tenía una Nintendo 10 y que incluso pedía juegos de Naruto y ahí estaba clavado con juegos de Naruto. Y tenía un juego que se llama Ninja Destiny y ahí estaba yo clavado con ese juego. Realmente me encantaba mucho ese juego porque bueno, era el único que tenía de Naruto y aparte pues era la única consola portátil que tenía para jugar videojuegos. Pues resulta que ya después, como en el año 2012, 13, por ahí, unos años después, pues ya
tuve la oportunidad de tener internet y pues no se diga más. Ahí ya pude entrar a páginas donde venían todos los capítulos por orden y pues en fin, me puse ahí a verlos, dije qué chilo, qué excelente y me la pasaba maratoneando horas y horas los capítulos de Naruto. Y así fue como realmente yo conocí a Naruto. Realmente me encantó todo ese proceso, porque incluso yo me acuerdo que cuando compraba las películas era el único medio que tenía, porque como te digo, no tenía internet, no tenía cable, entonces la única forma era comprar las películas y limitarme a que vinieran los episodios no en orden y pues que no pudiera seguir la secuencia, que trajera la película de tal episodio a tal episodio y hasta ahí pues ya no pudiera seguir la secuencia. Muchas sagas las vi en películas que esas que compraba. Por ejemplo, la pelea de Deidara y Sasuke, me recuerdo que la vi ahí. Esa parte donde nos enseñan de Kakashi cuando está chiquito y lo de Obito, lo vi ahí. Y bueno, en fin. Incluso la muerte de Jiraiya la tenía en una película y fue cuando lo vi. Yo dije, muere Jiraiya. Y bueno, ya saben, todos nos quedamos así. Bueno, ese fue, yo creo, todo lo que pasó con Naruto en mi vida, que cómo lo conocí. Y realmente pues fue, como te digo, un poco a veces decepcionante porque no podía seguir la secuencia de los capítulos y tenía que saltarme capítulos porque así venían en las películas y a veces la historia pues la tenía que ir armando como un rompecabezas porque no sabía cómo estaba esto primero. A veces había cosas que no sabía por qué habían pasado y bueno, y así fue, pero resulta que disfruté mucho ver Naruto de todos modos. Y ya cuando lo vi completo en las páginas de internet pues fue increíble, fue brutal, realmente llevaba horas maratoneándome y más enganchado. Y así fue como Naruto se convirtió en uno de mis animes favoritos. Otro punto antes de terminar el video es que yo compraba revistas que se llaman Conexión Manga y ahí venían cosas de anime, también de Naruto, y venían otras revistas que eran de Naruto, que las compraba también en ese tiempo donde lo veía por Canal 5 y también donde compraba películas. Ahí veía pues yo las revistas y las compraba y pues ahí venían puras curiosidades de Naruto, de videojuegos como el Ninja Storm 2, me acuerdo que compré una revista cuando iba a salir ese videojuego y pues curiosidades de personajes y realmente lo disfrutaba mucho. Entonces esa fue mi historia con Naruto, espero que te haya gustado el video, suscríbete si quieres más videos como estos y nos vemos en un próximo video, chao.